La razón del sufrimiento es la separación. Podemos observar en nuestra vida cómo todo lo que nos hace sufrir realmente tiene que ver con esta separación. Pues cuando nos enfadamos con alguien, cuando realmente no admitimos, no podemos valorar ni dar valor a otra idea y la separamos de nosotros, cómo nos hace sentir y cómo hace sentir a la otra persona también en sufrimiento. Cuando, por ejemplo, pues algo que está pasando mucho hoy en día, ¿no? Todas esas personas que están tratando de entrar en España y se produce esa separación y no se les deja entrar, cómo generan sufrimiento tanto a todas las personas que están tratando de entrar como a muchos de los que estamos aquí, que también nos genera esa sensación de separación y de sufrimiento. Cuando rechazamos una parte de nosotros mismos o de nosotras mismas, cuando no aceptamos esa parte, estamos separando esa parte de nosotros y de nosotras y eso nos genera sufrimiento. Cuando estamos sufriendo, realmente siempre tenemos una sensación de soledad, de estar separados, de que nadie nos comprende. Esa es una gran sensación de separación. Entonces, hoy día hay muchísimas personas que nos estamos planteando y que nos hemos planteado ya anteriormente de una forma muy profunda si realmente es necesario todo este sufrimiento que estamos viviendo, si es necesario sufrir tanto. La separación, como hemos visto, es esta parte que nos hace realmente sufrir y podéis seguir observando y contemplando en vuestras vidas cada vez que estéis sufriendo, a ver si podéis encontrar ese punto en el que realmente hay una separación, porque siempre es así. Entonces, pues lo contrario, lo opuesto de la separación es la unión, ¿de acuerdo? Y este es el gran concepto de la geometría sagrada, la enseñanza básica que nos muestra la geometría en todas sus versiones, que es la unidad. Este concepto es la clave básica y fundamental para poder experimentar la serenidad, la armonía y la belleza de la vida. Así que en este vídeo voy a hablarte de esta ley fundamental, de esta enseñanza básica, para que así puedas construir una vida más armónica. La unidad, la geometría natural, la geometría sagrada, es el arte de cómo relacionar las cosas para que se puedan mantener en unidad y puedan conservar esa esencia divina y esa armonía. Para que la armonía pueda darse, han de aplicarse unas leyes, unos patrones, unos ritmos, unas secuencias que hacen que esa unidad se pueda mantener. Así que si se utilizan otras leyes que no contemplan la unidad, que no incluyen, que no integran todas las partes, simplemente la armonía y la unidad pues no se dará. Podemos ver cómo a nosotros en la vida, en nuestras situaciones cotidianas y diarias, nos podemos encontrar en el arte, por ejemplo, cómo hay obras de arte que realmente nos conectan con algo muy profundo, ¿no? Nos maravillan y encontramos como algo divino en ellas. Cuando esto sucede es porque estamos conectando con la unidad, estamos conectando con aquello que todos vamos buscando, con esa integración de todas las partes que realmente nos conecta con algo superior y con algo divino, con algo armónico, estable, coherente. Entonces, pues a través del arte lo podemos ver muy claramente cuando, por ejemplo, entramos en una catedral y entramos en esa catedral y realmente sentimos que hay algo muy importante allí dentro. Pues lo que hay es una integración de todas las partes. Lo que hay es un respeto y una consideración de esta ley fundamental que es la unidad. Entonces, pues podemos ver en todas aquellas cosas que nos maravillen, como por ejemplo, cuando vamos a dar un paseo a la naturaleza y podemos sumergirnos en una selva o podemos sumergirnos en un bosque de Galicia, por ejemplo, o en algún lugar en el que la naturaleza realmente esté manifestándose en su pleno esplendor, nos quedamos maravillados. Es absolutamente sorprendente cómo
los ciclos pueden manifestarse de una forma tan armónica. Ahí es donde estamos viendo estas leyes universales, donde estamos viendo estas leyes naturales que están teniendo en cuenta absolutamente todo y están respetando y actuando acorde con esa ley de la unidad. Bueno, pues podemos ver que absolutamente todo lo que hay es una fragmentación de la unidad. Aquí en la Tierra, donde vivimos, en nuestra vida, lo vemos todo, pues eso, lo vemos todo fragmentado, porque vivimos en la dualidad. Y absolutamente todo lo que existe, desde los pensamientos, las personas y las cosas, pues son infinitos fragmentos de esa unidad que están relacionándose entre sí y configurando esta unidad total, ¿no? Nosotros estamos aquí en este mundo y hay una diversidad infinita, vemos las partes fragmentadas y nos estamos interrelacionando constantemente con todo y entre todos formamos una gran unidad, ¿no? Aquí en la Tierra y, por supuesto, galaxias. Bueno, está claro que somos unidades dentro de unidades. Entonces, desde la expresión más mínima hasta la más grande, somos, pues imaginaros, desde un átomo o incluso algo mucho más pequeño. Y nuestras células que están dentro de nuestro cuerpo y constituyen nuestros órganos, nuestros tejidos, y al mismo tiempo constituyen nuestro cuerpo, y al mismo tiempo este cuerpo vive dentro de una familia, otra unidad. Vamos unidades dentro de unidades. Esta familia pertenece a un grupo más grande, un grupo de amigos, pertenece a un pueblo, a una ciudad, pertenece a un país, pertenece a un continente que pertenece a un mundo que pertenece a una galaxia, que pertenece a un universo, y así somos unidades dentro de unidades. Entonces, el kit de la cuestión, el kit de eso primero que hemos hablado, pues, ¿es necesario realmente sufrir tanto como sufrimos? Pues está en aprender a relacionar, más que aprender a relacionarlo, aprender a permitir que realmente estas relaciones puedan darse de una forma más armónica, permitir que la armonía se dé conociendo el funcionamiento de estas leyes, de esta ley de la unidad. Si el universo está ordenado, el cosmos, si existe el cosmos, que es el orden, si todo tiene un orden armónico y como podemos observar en la naturaleza, que es lo que siempre nos están mostrando estas leyes, cuáles son las reglas y las normas que hacen que estas dinámicas, que esta unidad y que esto esté ordenado, cuáles son las leyes, cuáles son las dinámicas, cuáles son los ritmos que hacen que todo esto esté ordenado. Entonces, bueno, aquellas personas que os llama la atención la geometría sagrada, la geometría natural, que os llama la atención, bueno, pues la música, la naturaleza, bueno, todo lo que tiene que ver con estas leyes universales, realmente bueno, a través de la geometría sagrada yo puedo ver cómo muchas personas saben que esas formas les atraen, que se sienten maravilladas, como decíamos antes, y que dicen que no las entienden, pero que realmente saben que hay algo ahí para ellas. Lo que está pasando y lo que realmente estáis buscando es orden y armonía. Lo que estáis buscando es la unidad, estáis buscando las leyes del cosmos. Entonces, bueno, pues nosotros podemos ver, ya como el ejemplo que he puesto antes, que somos una unidad dividida y de alguna forma fragmentada en pues, órganos, células, tejidos, sangre, minerales, bueno, todo lo que está en nuestro cuerpo y está aparentemente dividido, pero todo está relacionado, unas cosas están relacionadas con otras. Y esas relaciones entre unas cosas y otras son las que hacen que seamos una unidad completa. En la geometría se puede ver el círculo como expresión, bueno, círculo, circunferencia, esfera en 3 dimensiones. Nos ofrece una información clara sobre todo esto que os estoy hablando. Y la definición de círculo es que el círculo es el lugar geométrico de los puntos que cumple la siguiente condición. Todos ellos equidistan de otro que se llama centro.
El círculo es lo más místico que existe en geometría sagrada. Son un montón de puntitos que equidistan de uno que no es centro, pero que los ordena a todos los demás, establece un orden cósmico entre la manifestación, que es esa circunferencia, y lo que los ordena, es decir, establece una relación armónica entre el centro y todos los demás puntos que son los que manifiestan el círculo. El círculo, la circunferencia, la esfera, no tiene ni arriba ni abajo, no tiene ni principio ni final. Y realmente, pues bueno, si nos paramos a observar, tiene la forma de los astros, tiene la forma de la pupila del ser humano, que es lo que se consideraba, los griegos consideraban la parte inmortal del ser humano. Y bueno, pues es el símbolo de la eternidad, de lo inconmensurable, de lo divino, de lo inmortal y de lo eterno. El centro del círculo es el punto que, sin ser circunferencia, lo que hace es que todos los puntos estén colocados a la misma distancia. Y esto de que estén colocados a la misma distancia, es decir, todos con la misma relación respecto al centro, lo que hace es que nosotros podamos percibir esa sensación de estabilidad y de equilibrio, de inmortalidad. Entonces, bueno, pues la unidad es un enorme círculo. Decía Hermes, es un enorme círculo que está en todas partes y cuya circunferencia no está en ninguna parte. El círculo nos da la posibilidad de generar armonía, de generar unidad en cualquier parte. Las posibilidades infinitas, ¿de acuerdo? Imaginaros en este gran círculo, si el centro realmente no está en ninguna parte y está en todas partes, nosotros tenemos la capacidad de elegir dentro del todo un centro y poder relacionarnos desde ese centro de la misma forma con todo lo que nos rodea para poder crear estabilidad y armonía en nuestras vidas, dependiendo del momento en el que estemos viviendo. La geometría es el conocimiento que relaciona todos los demás conocimientos. Y realmente solo hay un conocimiento. En realidad, todos los demás conocimientos, relacionándose entre sí, hacia lo que llevan es hacia el conocimiento vital, que es la unidad. Todos nuestros problemas, todo lo que nos sucede en nuestra vida diaria, la lucha y ese sufrimiento excesivo, nos sucede siempre que nos ponemos en dualidad, siempre que adaptamos una posición de dualidad, es decir, de esto que yo veo es lo que vale y eso no vale. Dualidad igual a separación. Cuando separamos y cuando no estamos teniendo en cuenta esa percepción de la unidad. Entonces, bueno, es una clave para el sufrimiento. Y bueno, pues el símbolo. Está claro que el círculo, la esfera, la circunferencia representan el símbolo de todo esto que estamos hablando de la unidad, y también está representado a través del número 1. El número 1 es la unidad, representa la unidad. Y es muy curioso porque el 1, que es todo, el 1 es absolutamente todo lo que existe, desde las plantas, la comida, los objetos, las personas, los lenguajes, absolutamente todo lo que existe, ¿no? Entonces el 1 no se puede multiplicar porque no puede haber dos unos, porque si el 1 es todo, absolutamente todo, no puede haber otro 1 que sea absolutamente todo, ¿no? Por lógica. Entonces el 1 no se puede multiplicar, pero el 1 sí se puede dividir.
Entonces, esto lo vemos en matemáticas, en las matemáticas más esenciales. Entonces, bueno, pues aquí viene a referirse en lo que estábamos hablando antes, de que todo lo que existe son infinitos fragmentos, infinitas divisiones de la unidad. ¿Y por qué se divide la unidad? Desde donde yo puedo percibirlo, la unidad se divide para poder verse, para poder experimentarse, conocerse y volver a esa unidad a través de comprenderla, a través de observarla, de experimentarla. Entonces, bueno, pues el uno es el uno, la unidad, es donde se encuentra absolutamente todo lo posible, porque ahí está todo, absolutamente todo, desde cosas que podemos ver hasta todas aquellas cosas que no podemos ver, pensamientos, ideas, nuevas creaciones. Imaginaros la infinidad de cosas que hay, pues ese es el uno, ese es el todo, esa es la unidad, el campo de las infinitas posibilidades. Entonces el círculo probablemente es uno de los símbolos más utilizados. El número 1 también es uno de los símbolos más utilizados por las culturas ancestrales, y entre ellas quería hablaros un poquito de los indios americanos, que utilizaban muchísimo el círculo. Y bueno, pues el círculo les daba bueno, pues una percepción de la vida y una comprensión del ser, bueno, pues que lo utilizaban realmente muchísimo, ¿no? Y les permitió a esta cultura, a estas comunidades, bueno, pues penetrar más allá del velo de la ilusión sensorial. ¿De acuerdo? Entonces podían obtener, a través de ir más allá de dos sentidos, tener una comprensión y un entendimiento muchísimo más holístico, muchísimo más orgánico y muchísimo más funcional de su entorno, de la realidad que estaban viviendo, de su vida, de su día a día. Entonces, bueno, pues el círculo les proporcionaba un discernimiento profundo sobre la naturaleza de su ser, y también les ayudó a lograr una unidad en la mente, ¿no? Una idea de unidad, ¿vale? Para poder vivir mucho más armónicamente y mucho más acorde con el universo. Bueno, pues el círculo es considerado una guía para el entendimiento personal, y bueno, pues que es universal, ¿no? Y que tanto lo estamos utilizando ahora en nuestra época como se ha utilizado hace cientos de años. Entonces, bueno, os quería contar un poquito las enseñanzas, cómo enseñaban a los niños en estas tribus de los indios americanos, cómo enseñaban a los niños. Les empezaban a enseñar, porque bueno, la escuela de estos niños era aprender sobre todo esto, ¿no? Sobre todo sobre las leyes universales y cómo funciona la vida y las relaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues empezaban a enseñarles desde muy temprana edad la percepción y la ilusión. Fijaros qué importante, ¿no? Que realmente desde chiquititos les estuvieran acercando estos conocimientos tan importantes en la vida para poder realmente tener una vida muchísimo más armónica y muchísimo más placentera, y poder fusionarte realmente con lo que sucede, ¿no? Con la vida en sí. Entonces, bueno, pues lo que hacían era, se sentaban en círculos, sentaban a los niños en círculos, y había una persona adulta que les acompañaba en este proceso para mostrarles, para que ellos pudieran vivir esta experiencia y estas percepciones, ¿no? Que les llevaran a, pues eso, a enriquecerse de estas sabidurías. Entonces, bueno, pues les sentaban en un círculo, por supuesto, se ponían en círculo y ponían un objeto en el centro, pongamos una pluma, ponían una pluma en el centro, y entonces cada persona, cada niño, durante este juego, lo que hacían era describir este objeto, describían la percepción, lo que percibían de este objeto, describían lo que veían, ¿no? Y lo que para ellos era ese objeto, cómo lo veían, cómo lo sentían. Y entonces desde ahí podían descubrir que hay muchísimos modos de percibir esa pluma. Podían ver que cada persona que estaba sentada en ese círculo podía describir la pluma de una forma completamente diferente de cómo lo hacían
o de cómo lo hacían ellos, ¿no? Y que cada uno tenía una opinión, una visión y una percepción completamente diferente de esa pluma, ¿no? Entonces, pues podían ver exactamente eso, ¿no? Que hay tantos modos de percibir como personas están sentadas como personas están sentadas en el círculo y personas están mirando el objeto, ¿no? Tantas personas de mirar el objeto, tantas maneras diferentes de percibirlo. Entonces, bueno, pues también podían aprender, y esta era otra de las grandes enseñanzas, que las percepciones individuales son mucho más complicadas, ¿no? Que cuando nos metemos en nuestra propia percepción, pues hay una trama, ¿no? Mucho más complicada que la simple percepción de percibir el círculo y lo que está sucediendo ahí, como esa visión más grande, más alta, de poder percibir que realmente todos son percepciones diferentes y todos están hablando de la misma cosa, ¿no? Entonces, pues se daban cuenta de esto, ¿no? De que las percepciones personales son muchísimo más complicadas que la simple percepción del círculo en sí, de lo que ahí, a nivel general, en unidad, estaba sucediendo, ¿no? Entonces, pues bueno, dentro de este círculo, imaginaros, uno podría ser corto de vista, otro podía tener hipermetropía, otro podía pues estar a la mitad entre una cosa y otra, podía haber alguno que fuera daltónico u otro que fuera completamente ciego, ¿no? En esa variedad de personas que estaban allí sentados. Y todos, absolutamente todos, percibían esta pluma de una forma diferente debido a sus diferencias individuales, ¿no? A las diferencias en sus sentidos. Entonces, cada indio veía esta pluma, de una manera única, de una manera irrepetible, ¿no? De esa manera, esta es la peculiaridad también y la riqueza de cada percepción, ¿no? Que es una manera única de ver las cosas y tiene un valor infinito. A unos podían apasionarles las plumas, podían estar completamente enamorados de ellas y ponérselas y vestirse con ellas y hablar de ellas desde una forma muy pasional. A otras personas podían ser alérgicos a las plumas y otras podían simplemente mostrarse indiferentes ante ellas, ¿no? Entonces, mediante este ejemplo, con el círculo, allí viviéndolo y experimentando esta gran enseñanza, los indios enseñaban a sus hijos, a los niños que componían estas comunidades, que existe un número ilimitado de formas de percibir las cosas. Toda percepción sensorial es nada más que ilusoria, es una ilusión, y que lo que realmente es importante de todo esto no es la naturaleza de lo que se recibe, de lo que se percibe, sino el entendimiento del porqué de nuestras percepciones y de las de nuestros hermanos, ¿no? De todas las personas que viven con nosotros, de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Porque de esta forma, esta es una forma de ampliar nuestra visión de las cosas y obtener pues más recursos para estar más completo y para poder disponer de más información, para poder ser conscientes de una realidad muchísimo más grande, para poder ver la existencia y el mundo desde los diferentes puntos de vista, para poder realmente enriquecernos con todas las diferentes opiniones y poder ver la unidad desde diferentes puntos, poder ver la existencia a través de los demás desde diferentes visiones, ¿vale? Para tener una percepción más absoluta por encima de las percepciones sensoriales e individuales, para poder ver más desde arriba y desde ahí poder tener muchísimos más recursos, como ya os he dicho, para vivir la vida y ver la vida desde toda esa infinita y maravillosa diversidad que nos ofrece todo lo que tenemos alrededor de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues el círculo, este círculo, rueda de la medicina, como les llamaban ellos, decían que era el universo total, y que puede ser entendido como el espejo en el que la conciencia del hombre se ve reflejada, el campo de las infinitas posibilidades. Y bueno, pues decían estos viejos maestros indios que el universo
es el espejo de la gente y que cada persona es un espejo para otra persona. Que cada idea, cada persona y cada cosa puede ser vista como un espejo que da al hombre la oportunidad de descubrirse a sí mismo si éste desea verse y ver otras formas completamente diferentes, abrir su conciencia y abrirse a una forma diferente de percibir para poder tener muchísimas más herramientas para resolver en su vida. Entonces, bueno, pues los indios americanos enseñaban que cada cosa dentro de la rueda del universo, decían que cada cosa que hay dentro de esta rueda, dentro de este todo, dentro de este uno, sabe perfectamente acerca de su armonía y de su relación ordenada con todo, excepto el hombre. ¿Vale? Que el hombre es el único que nace con una visión fragmentada del mundo y que para lograr la armonía, para que el hombre pueda lograr la armonía, debe procurar entender su propio reflejo, el propio reflejo que esta rueda le ofrece. Poder verse en otros para poder llegar a ser una persona completa. Esto es fantástico. Realmente siempre para mí han tenido tanta coherencia estas personas, estas almas tan conectadas y tan evolucionadas. Y bueno, os quería leer un texto de Alce Negro, un hombre sagrado de los Sioux, que explicaba de esta manera tan simple y tan bonita este concepto de unidad. Decía: el cielo es redondo y he oído que la tierra es redonda, al igual que todas las estrellas, los astros. El viento, en su mayor magnitud, da vueltas. Las aves hacen sus nidos en forma de círculo. Para ellos es la misma religión que la nuestra. El sol aparece y desaparece también en círculo y la luna hace lo mismo y ambas son redondas. Incluso las estaciones forman un gran círculo conforme cambian y siempre regresan nuevamente al sitio en el que estaban. Y así, en todas partes, se mueve la energía. Así que, bueno, con este maravilloso texto y con este vídeo te ofrezco esta visión de unidad que te aportará recursos, estoy segura, para poder vivir más armónicamente a todos los niveles, que te permitirá estar más conectado y más conectada con la vida y poder fundirte realmente con ella. Así que si te ha gustado este vídeo, dale a like. Mi nombre es Susana Shima de Mauna Geometría Sagrada, acercando las leyes universales a tu vida diaria, a tu día a día. Acción con sentido. Si quieres ver más vídeos, pues simplemente lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal. Así que nos vemos pronto, un placer compartir contigo.